Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Yair Hernández Castillo, del quinto C. Esta es la actividad 6 del mes 1 de la materia de aplicaciones de IoT. En esta aplicación tenemos que hacer el uso de dos sensores, uno analógico, que es el potenciómetro, y un digital, que en este caso es el sensor ultrasónico. Lo que tienen que hacer aquí es leer el valor del potenciómetro y en base al ultrasónico calcular la distancia, y si la distancia es menor que el límite que es el valor del potenciómetro, se encenderá un LED, y si es mayor se encenderá el LED 2. Y también estamos haciendo el uso de SPIF para guardar la variable de la distancia, el valor de la distancia y del límite. Para comenzar, aquí tenemos nuestra librería que se llama angel.h. En la clase sensores tenemos variables privadas, el límite, float, que son de globales, y de como entero el LED 1, el 2, el pin de disparo y el pin del eco. Aquí está el constructor que recibe los valores del pin de disparo, el del eco, el LED 1 y el 2. Aquí las asigna a esas variables que están acá, las globales, y con el pin mod inicializamos como salida los LEDs, como entrada el pin del eco y como salida del disparo. La primera función le puse encender potenciómetro. Aquí declaramos una variable que se llama valor, donde lee el pin A0, que es el pin analógico, el único que hay en la tarjeta. Con map de 1023 lo bajamos de 2 a 400. Bueno, aquí solo para imprimir variaciones entre menos 5 o más 5 del valor que ya teníamos, si no va a estar imprimiendo cada rato. Se imprime en el puerto serial el límite, y aquí lo convertimos a string, el valor de acá que está leyendo. Después, con calcular distancia, es otra función. El tiempo y distancia equivalen a 0. Esa es una variable aquí propia de esta clase. Lanzamos el disparo, esperamos 10 microsegundos y luego lo cancelamos, lo apagamos. Y una variable que se llama tiempo, que es la de acá arriba, leemos el eco, y para calcular la distancia es tiempo, que es lo que leímos, entre 58.3. Y si la distancia es mayor a 2 centímetros y menor a 400, que es lo que puede medir el ultrasónico, a la variable global distancia le asignamos esta variable. También la imprimimos. Dejamos un espacio de 3 segundos y medio. Luego aquí apagar y encender LEDs. Aquí solamente si la distancia es menor o igual al límite, enciende el LED 1. Aquí usamos PWM para poner el límite. Es la distancia, la brillantez del LED, es distancia con analog write. Y acá solamente es el 2, que si no es el LED, si es mayor la distancia que el límite, tiene el LED 2. Luego aquí con el uso de SPIFs. Para el uso de SPIFs tenemos dos métodos, que es escribir archivo. Aquí es para actualizar el valor de las variables. El archivo que vamos a modificar es este, que se encuentra aquí en la carpeta data, ejemplo. Que vamos a ver, el contenido dice distancia guardada y límite guardado. Aquí se va a ir guardando con el último límite y la última distancia que se registró. El tipo de archivo, creamos un objeto llamado archivo de la clase file, spif open, aquí el nombre, aquí w de write para escribir. Si el archivo no existe, llamará a esta otra función, que es la de leer. Y aquí en la de leer, igual lee el archivo solamente, y si no existe, aquí lo crea, aquí mismo lo crea. Por eso aquí, si no existe, llamará a esta función. Y ya después acá en el escribir, si sí existe, lo que va a hacer, guardar en el archivo escribir, distancia guardada, y va a poner la distancia y el límite. Y para saber que sí lo modificó, aquí en el monitor serial solamente ponemos se modificó el contenido del archivo y lo vamos a cerrar. Y ya como
el decal de lectura. Primero lo voy a crear si no existe, y si sí existe, voy a imprimir el archivo si existe y contenido. Declaramos cat tipo string. Aquí va a ir leyendo línea por línea y lo voy a imprimir aquí en el monitor serial y al final lo va a cerrar. Aquí solamente incluimos la librería igual pips. Declaramos la clase sensores objeto, le pasamos los pines que requiere. Aquí declaramos una variable entera estado que equivale a 0. Abrimos el puerto serial. Ese pips también begin se tiene que abrir para poder utilizarlo. Y solo para saber que si funciona, vamos a imprimir puerto serie abierto. Aquí ya en el loop, si hay algo en el puerto serial avalible que sea mayor a 0, se va a leer y luego se va a tener que convertir a entero con el punto .int, y dependiendo de lo que ponga, si pusimos 1, va a ser las tres funciones de potenciómetro, de calcular la distancia y apagar o encender los LEDs. Opción 2 es primero apaga los LEDs porque no se van a quedar prendidos. Es para escribir en el archivo, para guardar la distancia y el límite. Y la opción 3 lo que hace igual los apaga. Y aquí solamente lo va a leer y lo va a imprimir. Ahora vamos a subirlo. Aquí lo voy a poner una pausa. Luego tarda. Bueno, aquí ya tenemos el programa subido. Como dijimos, con el 1 es para que haga el proceso. Vean, ahí puso el límite, la distancia, y como la distancia es menor al límite, enciende el primer foco, que es el blanco. Podemos mover el potenciómetro límite, o bien lo subimos, ahora vamos a bajarlo todo. Lo pusimos en 6, debería prender el otro foco. Ahí está, como pueden ver. Y ahora para guardarlo en el archivo, para leerlo, para guardarlo de las 2. Como pueden ver, se apagó el LED y mandó el mensaje, se modificó el contenido del archivo. Luego el 3. Ahí está, distancia guardada 22, que fue la última que está aquí. Y el límite de guardado 6. Ahora podemos volver a probar. Esa distancia. Ahora vamos a aumentar el límite. Ahora ya prendí el otro foco. Igual ya podemos leerlo y es la misma cantidad que se quedó hace rato. 6 y 22. Ahora vamos a guardar la última. Se modificó el archivo. 3. Ahí está. 187, que fue el último límite. Y la distancia 24.4. Y eso ha sido todo por esta práctica.